trabajar y también ciencias. Vamos a estar ahí con esas dos guías. Ahorita les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo, ¿verdad? Lo que vamos a ir haciendo. Les decíamos sociales, fase 3, semana 14. Y vamos a iniciar, ¿verdad? Aquí tenemos, en sociales continuamos con la unidad 5, ¿verdad? Que es la identidad de América Central, dice, a través de la realidad histórica. Fase 3, semana 14, ¿verdad? Lo que pondríamos ahí al inicio. Y el contenido es hablar acerca de lo que es la República Federal de Centroamérica. O sea, que sería lo que se formó posterior al proceso de independencia y al intento de anexión con México, o unirse a México, pues viene lo que es la República Federal Centroamericana. Entonces, se va a hablar acerca de eso. Y comenzamos ahí en la actividad 1. Dice actividad 1, analiza e interpreta el esquema que se te presenta. Y ahí nos dan un esquemita formado por varios dibujos, ¿verdad? Aparece ahí, dice República Federal, y aparece lo que es el mapa de El Salvador, ¿verdad? En lo que es República Federal. Y nos dice que en qué consiste una república, ¿verdad? Dice, se basa en un gobierno central que dirige a todas las naciones que la conforman, pero que les da autonomía. O sea, hay un gobierno que general y luego cada estado pues también tiene su propio como gobierno pequeño. Es como comparar al país, a nuestro país, con las diferentes alcaldías, ¿verdad? Que tenemos ahí al señor presidente, que es el que manda en todo el país, pero en los territorios pequeños, que son los municipios, pues está el señor alcalde, ¿verdad? Es algo parecido a eso. Dice que en ese caso, dice, se les da autonomía en algunos aspectos como la elaboración de leyes, de la administración de justicia y de la organización municipal, ¿verdad? Era en el caso de lo que es una república federal. Aparece también que debido pues al proceso que sufrimos, ¿verdad? De los españoles, de la llegada de los españoles a lo que se denominó el Nuevo Mundo, o sea, América, pues ellos también traían lo que era la religión católica, ¿verdad? Así que se da la entrada a la religión, dado de que nuestros antepasados pues eran politeístas, o sea, ellos tenían muchos dioses, ¿verdad? Ellos tenían la diosa luna, tenían el dios sol y veneraban, ¿verdad? Una gran cantidad de dioses que asociaban con los aspectos de la naturaleza. Entonces entra el catolicismo y junto con ellos el monoteísmo, ¿verdad? O sea, la creencia en un solo Dios. Dice, contesta las siguientes interrogantes. ¿En qué tipo de gobierno se basa una república federal? Vaya. Y por aquí está, ¿verdad? Mira, aquí está la respuestita. Ahí está, ¿verdad? Al inicio aparecía, así que ahí solo es de leer, ¿verdad? Ahí está la guía de sociales, si ustedes se fijan, más que todo es de leer, ¿verdad? ¿En qué tipo de gobierno se basa una república federal? Ahí dice que en un gobierno central que dirige a todas las naciones que la conforman, ¿verdad? Ese sería el tipo de gobierno que también se le llama que es un gobierno republicano, ¿verdad? Son gobiernos republicanos porque están basados donde no hay un rey, sino que lo que hay son presidentes, ¿verdad? Luego dice, de acuerdo con lo señalado en el mapa, ¿qué países formaron la República Federal Centroamericana? Veamos el mapa y vayan diciéndome qué países formaron la República Federal Centroamericana. Fueron Guatemala. cinco estados Ajá. y eran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Así es, ¿verdad? A pesar de que en el mapa pues nos aparece toda Centroamérica, pero mire, aquí están estos dibujitos que nos están simbolizando los que formaron parte de la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pues ese entonces, en aquel entonces, lo que es esto, ¿verdad? Panamá, pertenecía a Colombia y Belice, que es esta parte de aquí, era más que todo británico, ¿verdad? Tenía mucha influencia británica, entonces ellos era una colonia de los británicos.
lo que era Belice. Entonces solo eran estas 5 naciones. Excelente, ¿verdad? Para los que ya lo respondieron y los que no, pues ya tienen ahí la información. Luego nos vamos a ir a la actividad 2. Para la actividad 1, ¿qué vamos a hacer entonces en el cuadernito? Ahí habría que hacer esto, ¿verdad? Y si es posible, si usted ya tiene, oiga bien, si usted ya tiene la guía impresa, pues puede recortar el mapa y pegarlo. Si no, el mapa sí hay que dibujarlo. Tal vez no la parte religiosa, ¿verdad? Solo poner la palabra nada más, pero el mapa sí habría que dibujarlo y responder las preguntas. Eso es en la actividad 1. Ahora en la actividad 2, ¿qué vamos a hacer? Primero lo que nos pide es leer, ¿ver? Aquí no vamos a copiar nada de la información, pero sí la vamos a leer y ahí siempre nos va a hacer la observación que tenemos que leerla varias veces, dice, hasta que logremos comprenderla, ¿verdad? Luego, mire, ahorita sí nos va a pedir copiar entonces. Luego, copia las ideas más importantes a tu cuaderno. ¿Qué podrían hacer ustedes? Pequeños resúmenes, ¿verdad? La anexión a México, ¿verdad? Empieza a hablar de cuando Centroamérica, después de independizarse de España, decide unirse a México, pero se dio algo, ¿verdad? Se dio una situación que no todas las provincias centroamericanas estaban a favor de unirse a México. Y pues ahí teníamos que aparecer los salvadoreños, ¿verdad? Dice, aparece San Salvador, dice, se opone a ella, ¿verdad? O sea, lo que era El Salvador, ¿verdad? Pero en aquel entonces era conocida únicamente como la provincia de San Salvador. Entonces San Salvador, dice, se opone a unirse a México. Por lo tanto, cuando estaba el emperador mexicano Agustín de Iturbide, manda un ejército para someter a San Salvador, ¿verdad? Por estar de rebeldes, para unirse. Pero sucede que este señor al final fue derrocado. O sea, él en su propio país pues tuvieron problemas, lo derrocan y el hecho de que él ya dejara de ser emperador pues hizo perder fuerza y al final Centroamérica ya no se anexa a México. Ya no se anexa a México y se forma lo que es la República Federal en el año de bueno, estamos hablando de 1822, cuando se generó este proceso, ¿verdad? Entonces ahí aparecen los 5 estados que formaban parte de la República Centroamericana, que era Federal Centroamericana, que era Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y aparece que en 1838, siempre lo que ahora conocemos como territorio de Guatemala, aparece un 6º estado, o sea, como un 6º país, que se le llamó Los Altos, que tenía la capital, dicen que Saltenango, ¿verdad? Eso es en Guatemala. Pero algún parte del territorio estaba también lo que es Chiapas, que ahora es México, ¿verdad? O sea, al final, esta república que apareció se vuelve a unir a México, perdón, a Guatemala, y Chiapas se anexa a México, ¿verdad? Y ahí ya queda distribuido en el territorio como lo conocemos en la actualidad, ¿verdad? Habla de que la República Federal tenía un presidente y un vicepresidente y eran electos para 4 años. O sea, 4 años gobernaban las 5 provincias, pero cada provincia tenía también algo parecido a un presidente, solamente que le llamaban jefe. Tenía un jefe y un vicejefe, dice. En lugar de ser un vicepresidente, pues en ese momento, como ya había un presidente que era el presidente de la República Federal, ya no le llamaban presidente al que estaba ahí en la provincia, ¿verdad? Sino que le llamaban jefe y al vicepresidente se le llamaba vicejefe. Entonces, esa era la manera, ¿verdad? Como funcionaba el gobierno en aquel entonces. Pero, como siempre, ¿verdad? Se dan problemas y resulta que estaba la formación de la República Federal, mientras se funcionaba, se crearon 2 grupos políticos que eran como los más conocidos, los más fuertes, ¿verdad? Y fueron los liberales y los conservadores. Estas personas empezaron en determinado momento por sus ideas políticas que eran diferentes, ¿verdad? Que no tenían mucha afinidad, o sea, no tenían muchos puntos en común. Entonces comenzaron a tener muchos problemas y empezaron a darse guerras, ¿verdad? Entonces dice que se dieron 3 guerras
federales. La primera inició en 1826 a 1829, luego se dio la segunda de 1831 a 1833 y la tercera que fue de 1837 a 1839. Entonces al final, al ver tanto conflicto, lo que fue la República Federal decide disolverse, desintegrarse, ¿verdad? Y se proclamó de que cada provincia, o sea, cada país, que al final ya se iba a convertir en país, podía libremente organizarse y administrarse cada quien ya de manera independiente. Entonces es entonces que surge, en 1838, surgen ya no las provincias, sino que lo que son países, ¿verdad? Ya surgen los países centroamericanos, ¿verdad? Ya surge El Salvador, surge Guatemala, ya tienen sus propios, se empiezan a generar sus propios símbolos patrios, sus propias leyes, y ellos a gobernarse de manera independiente. Los primeros países que iniciaron el proceso de separación fueron Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? Y por aquí nos presentan un cuadrito donde están los primeros presidentes o vicepresidentes, dice, que tuvo la República Federal, ¿verdad? Ahí aparece el listadito. Hay que leer todo eso, ¿verdad? Es interesante. Por ejemplo, aparece ahí el caso del señor José Cecilio del Valle, que fue elegido para el periodo de 1834 a 1838, ¿verdad? Con tan mala suerte el señor Cecilio del Valle, que antes de que le dieran el cargo como presidente, falleció, ¿verdad? Entonces, pero, y así, ¿verdad? Hay algunos datos bastante interesantes. Ahora dice, a partir de la lectura, responde las siguientes interrogantes. Vamos a ver ahí si ya lo hemos trabajado o pusimos atención, porque traté de hacer énfasis en los datos que vienen en las preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas del fracaso de la anexión de Centroamérica a México? ¿Por qué Centroamérica no se anexó a México? ¿Por qué no se unió a México Centroamérica? Vamos a ver si alguien ya lo respondió Porque o Salvador se impuso. porque, bueno, en aquel entonces era San Salvador, ¿verdad? Entonces San Salvador se opuso, ¿verdad? Una causa fue eso, ¿verdad? San Salvador se opuso, pero aquí dice cuáles fueron las causas, o sea, hay una causa más por lo menos. ¿Cuál otra podría ser, aparte de la oposición de San Salvador? Ajá, una causa más. Que no todas las provincias centroamericanas estaban a favor de la anexión. Sí, pero pero es la primera causa, lo que les decía yo, ¿verdad? Más que todo fue San Salvador, que no quería, ¿verdad? San Salvador se puso, pero había otra razón. Pasó algo más por ahí. A un personaje de los que hablamos le pasó algo y por eso fue otra causa por cual ya no se pudo anexar Centroamérica a México. Ajá, vamos a ver quién puso atención. Fíjate que la otra... Manuel José Arce. No. La otra causa fue el derrocamiento del emperador mexicano Agustín de Iturbide, ¿verdad? El hecho que derrocaran a este señor, dice que cambió por completo la situación del istmo. O sea que ya eso fue una causa más por la cual Centroamérica ya no se pudo anexar a México, ¿verdad? Porque inicialmente este señor hasta mandó un ejército para que someter a San Salvador, ¿verdad? Para que se anexaran, porque éramos los que estábamos rebeldes. Entonces mandan a un ejército, pero a él lo derrocan allá en México. O sea, él lo quitan como emperador y ponen a alguien más, y eso, pues, la otra persona ya venía con una mentalidad diferente, y esa fue la otra causa. Vamos a ver la B. ¿Quién fue el primer presidente de la República Federal de Centroamérica? Manuel José Arce. Y ahí sí, ¿verdad? Que aparece en el listado que fue el señor Manuel José de Arce y Faguaga. Fue el primer presidente de la República de Centroamérica. ¿Por qué se desintegró la República Federal de Centroamérica? Ahí lo mencioné yo también. ¿Por qué fue que se desintegró? Porque se dieron 3 guerras federales.
porque se dieron 3 guerras entre los liberales y los conservadores, ¿verdad? O sea, podemos mencionar ahí porque hubieron problemas muy fuertes entre liberales y conservadores, generándose 3 guerras, ¿verdad? Que fueron las 3 guerras federales, y eso llevó a que la República Federal Centroamericana se desintegrara. Vamos a ver ahora, literal D. ¿Cuáles fueron los primeros países en iniciar su proceso de separación de la República Federal de Centroamérica? Fue lo último que mencioné, casi lo último. ¿Qué países Guatemala y fueron? Costa Rica. Guatemala y Costa Rica. Muy bien, muy bien. Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? Ellos fueron los primeros dos en ya separarse de la República Federal, después que se les dio la autorización para que lo pudieran hacer, pues Guatemala y Costa Rica iniciaron ese proceso. Actividad 4 dice, colorea y escribe los nombres de los países que iniciaron el proceso de separación de la República Federal en el mapa de América Central. Entonces aquí este mapa habría que dibujarlo si usted no tiene la guía impresa, ¿verdad? Para recortarlo y pegarlo en el cuaderno, habría que dibujarlo y habría que colorear Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? Que es lo que nos pide. Luego dice, observa las ilustraciones y descifra el prócer al que corresponde. Luego escribe el nombre en la parte de abajo según corresponda. Aquí está esto, ¿verdad? Y habría que ver, ¿verdad? El nombre del prócer, poderlo encontrar y luego escribirlo en la parte de abajo. Por ejemplo, ese que está acá, ¿cómo se llama? Arce. Pero no ve que ahí le sobran letritas. Accede. Porque este señor se llamaba Manuel José de Arce. Entonces, aquí sería eso, ¿verdad? De Arce. Y este otro prócer que está acá, Morazán. ahí está Morazán, ¿verdad? Ese sí está muy fácil. Este otro, Le del Val. del Valle, ¿verdad? Era el señor José Cecilio del Valle. Ahí está del Valle. Esos serían los 3 próceres, de Arce, Morazán y del Valle. De ahí viene la parte de evaluativa, ¿verdad? El último cuadrito, que ya saben que es de irlo respondiendo a conciencia. De repente, cómo ustedes sientan que están trabajando, si lo hacen ustedes solos, si tienen que ayudarle a sus padres, o usted está consciente de que necesita practicar, ¿verdad? De eso sería en sociales. No sé si tenemos alguna duda con sociales. ¿Algo que no nos haya quedado claro? Vale, si estamos claros en sociales, entonces vamos a pasar con lo que es ciencia, ¿verdad? Vamos a pasar a ciencias. Vamos a hablar de ya la unidad 8. Unidad 8 dice la Tierra, nuestro gran hogar. Fase 3, semana 14. Y aquí se habla más que todo de lo que son las formaciones vegetales de El Salvador. Principalmente se enfoca en tres cosas, en lo que es el manglar, morral y pinar, ¿verdad? Que estaríamos hablando que quizás son los 3 tipos de bosques más comunes en El Salvador y por eso se enfoca en eso. Entonces comienza ahí la introducción. Dice, ¿alguna vez has pasado junto al mar y notaste árboles extraños con raíces saliendo del lodo? Posiblemente, dice, en otra oportunidad hayas visto alguna sola cálida, o sea, caliente, habías notado abundante vegetación sin hojas y con varios árboles con frutos muy llamativos, conocidos como morros. Bueno, hasta en la escuela, ¿verdad? Hay un árbol de morro, ¿verdad? Creo que todos lo hemos visto. De ahí, esos son los bosques de morral, ¿verdad? ¿O has visto, dice, alguna área montañosa en la zona norte de nuestro país? Estamos hablando de allá de Chalatenango, ¿verdad? Todas esas zonas de ahí. Y visto esos árboles altos de pino que solo se ven en regiones de clima fresco. En todos los casos, probablemente te interesará conocer acerca de las características de nuestros bosques. Así que dice, vamos a continuar leyendo. Y primero nos da una definición ¿qué es un bosque, ¿verdad? Alguien que me diga qué es un bosque de acuerdo a lo que dice el material. A lo que dice la Son áreas que poseen una alta densidad de árboles. Ahí está, ¿ve? Eso es un bosque. Un bosque es una zona donde hay muchos árboles.
Eso quiere decir una alta densidad, o sea que hay muchos árboles. Usted dice, los bosques son algo equivalente a un poblado, solo que en lugar de personas son plantas, ¿verdad? Y luego empieza a hablar que en los bosques pues crecen muchas plantas, hay mucha vegetación. Dice, habrás observado que ocasionalmente se presentan zonas con arbustos y hierbas. Otras veces los árboles tienen lianas, o sea, bejucos, y epífitas, que son las plantas que crecen adheridas a los árboles, ¿verdad? Ahí hemos escuchado aquí en El Salvador, pues coloquialmente le dice, no, dice el árbol tiene un matapalo, ¿verdad? Que son plantas parásitas que se adhieren a los árboles y están absorbiendo, ¿verdad?, la energía de ese árbol. Por ejemplo, dice, en bosques de la zona norte de Chalatenango se encuentran varios estratos de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea. El primer tipo de bosque que menciona es el bosque de manglar. Los bosques de manglar también se les llaman bosques salados y reciben ese nombre porque los vamos a encontrar en los esteros, o sea, en las proximidades de las playas, en las bahías o en las zonas cercanas a la costa. Siempre va a estar cerca de la playa. Y lo curioso de este tipo de bosque es que pueden sobrevivir donde hay mucha sal. Imagínese, cualquier otra plantita, usted la lleva ahí y la siembra ahí en la arena, va a morir. Mientras que el mangle no, ¿verdad? El mangle, ese es su hábitat, ese es el lugar donde él vive. Y tiene funciones muy importantes y una de ellas es filtrar la sal, la salinidad. Este bosque la filtra y en el interior de los manglares se puede llegar a encontrar agua dulce porque se ha filtrado lo que es el agua salada. En nuestro país, dice, hay 4 tipos de mangle. El mangle rojo, mangle negro, mangle blanco y otro mangle que se le llama botoncillo. Aquí menciona en qué departamentos de El Salvador, mire, hay mangle. Está en Usulután, Bahía de Jiquilisco, en La Unión, en el estero de Jaltepeque, que está en el departamento de La Paz, y en la Barra de Santiago, en Aguachapán. Y aquí en la fotografía que nos muestran, dice que es de la Bahía de Jiquilisco, allá en Usulután. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Dice que producen mucha materia orgánica, desalinizan las aguas, o sea, lo que yo les decía, ¿verdad? Filtran la sal y en su interior dice que se pueden encontrar reservorios de agua dulce, ¿verdad? Y protegen zonas costeras de la erosión y ayudan a estabilizar los climas. O sea, vea qué importante son los bosques de mangle. Luego el otro tipo de bosque es el de morral o de sabana de morro. Este lo vamos a encontrar, dice, en zonas cálidas, o sea, en lo que se denominan valles. Los valles son por lo general aquellos espacios que quedan entre las montañas, que están en la parte baja, casi siempre, ¿verdad? Pasan por ahí ríos. En este caso dice que en El Salvador se encuentra más que todo, dice, en la zona cercana al río Lempa, lo que menciona acá. Dice que en este tipo de bosque pues predomina una especie de arbusto que es el morro, bueno, los árboles de morro. También hay otros tipos de especies arbustivas espinosas, dice, como las acacias. Se localizan particularmente en regiones cercanas al río Lempa y menciona San Vicente y Usulután, ¿verdad? Ya vimos que Usulután ya nos lo mencionaron 2 veces, ¿verdad? Usulután aparece también que tiene zonas de mangle en la Bahía de Jiquilisco, pero también porque lo atraviesa el río Lempa, pues también tiene lo que es el bosque de morro, ¿verdad? La sabana de morro. También aparece Santa Rosa de Lima en La Unión y San Miguel, dice, y en épocas no lluviosas, la vegetación pierde sus hojas, o sea, son bosques caducifolios, ¿verdad? Un bosque caducifolio es aquel que sus hojas en el periodo de verano pues se caen para que el árbol sobreviva, ¿verdad? No gasta energía sosteniendo hojas verdes, la bota, y en el invierno pues vuelve a recuperar sus hojitas. Ese es el bosque de morral. Luego aparece los bosques de pino, y dice que en nuestro país los bosques de pinos están en las zonas montañosas y frescas.
en la zona norte, ¿verdad? Entonces estamos hablando nuevamente de lo que es Chalatenango. Pero también dice, aparece por ahí, puede haber que haya roble, y son comunes, dije, conocerse como bosques de pino roble. Un pino llega a medir, por lo general, anda a una altura de 40 metros, o sea, son árboles enormes, ¿verdad? Sus hojas no son renovadas. Este tipo de bosques son perennifolios, ¿verdad? Porque siempre mantiene hojas, ¿verdad? Claro que las va botando, pero no es como el caducifolio, o sea, como los de morral que en el verano quedan totalmente sin hojas, ¿verdad? Sino que ellos las van renovando poco a poco. ¿Cuál es la importancia de este tipo de bosques? Ayudan con la temperatura, igual que los otros bosques. En El Salvador, ¿verdad? Del pino, de las piñas o conos que dan, lo utilizan para hacer artesanías. Se puede sacar madera, ¿verdad? La madera que se obtiene del pino, que se utiliza hasta para hacer casas, ¿verdad? Y es hábitat para muchos animales. Luego dice, ¿cómo puedo contribuir a cuidar los bosques? Dice, al visitar un bosque hay que respetarlo. O sea, eso es algo bien básico, ¿verdad? Y no solo los bosques, a donde vayamos, ya hablábamos anteriormente, vamos a un río, vamos a comer allá, esa basurita, ¿verdad? Que llevamos, hay que traerla de regreso para la casa y cuando pase el camión de la basura, pues lo sacamos. Pero no debemos de contaminar nuestros ríos ni nuestros bosques, ¿verdad? Siempre vamos a un bosque, pues así como lo hallamos, así tenemos que dejarlo, si no es que mejor, ¿verdad? Vamos a un lugar, igual, ¿verdad? Que ahí siempre, pues los humanos vamos a lugares y vamos a comer, ¿verdad? Entonces esa basura que salió, pues a una bolsita y hay que traerla a casa, ¿verdad? Hay que ver de no contaminarlo. Dice, no quemar basura cerca de áreas boscosas, porque hay bastante, ¿verdad? Hojas secas ahí y es fácil que producir un incendio. Respetar la flora y fauna. Mire, muchas veces tenemos la costumbre nosotros que a lo que vemos le queremos tirar piedra. Pero ahí anda una lagartijita y a probar la puntería en la pobre lagartija. No, ¿verdad? Vamos a un lugar, pues hay que respetar, hay que verlo, ¿verdad? Hay que observar todas las cosas bonitas que Dios ha dejado para nosotros aquí en el planeta y respetarlas. No ir y dañar nuestra flora y nuestra fauna. Dice no explotar irresponsablemente los recursos que el bosque nos ofrece para poder conservarlos de forma sostenible. O sea, si vamos a ir a un bosque, nos vamos a quedar a acampar, por ejemplo, no es vamos a ir voy a ir a cortar leña, a cortarle ramas, no. Los bosques están dejando caer ramas conforme el tiempo, entonces eso es lo que se recoge, ¿verdad? Lo que ya está caído, eso es lo que uno debe de recoger y no ir a arrancar ahí ramas a un árbol, ¿verdad? Sino que las ramas secas que el mismo bosque ha ido botando los mismos árboles. Luego viene el ponte a prueba. Vamos a ver cómo nos va ahora en el ponte a prueba. Dice número 1, una función ecológica de los bosques es, literal A, ser hogar de especies animales. B, transportar los nutrientes. C, contaminación de suelos. ¿Cuál será? Hogar de especies animales. Excelente, ¿verdad? Un bosque es el hogar de especies animales, de muchas especies animales. Y ahí hay de todo, ¿verdad? Vamos a ver el número 2. ¿Cuál es el tipo de bosque donde hay vegetación que tolera altos niveles de salinidad, que tolera mucha sal? El bosque de manglar. El bosque de manglar, ¿verdad? El que les mencionaba, que eso se da solo cerca de las playas. Muy bien. Elige el tipo de árboles que habitan en un bosque con clima fresco y montañoso. Los pinos. Pino. Los pinos, ¿verdad? Eso ya decíamos, ¿verdad? Eso se va a dar solo en climas frescos. Las sabanas de morro presentan la característica de habitar en regiones con ambientes Cálidos. cálidos, ¿verdad? Dijimos que eran ambientes cálidos como allá en San Vicente, ¿verdad? Cerca del río Lempa, pues allá hay zona de morro, ¿verdad? También en La Unión y San Miguel. Para eso, lo que se iba a responder, luego viene ubicación geográfica, dice, de bosque de pino, morral y manglar.
Aquí está el mapa. Aquí está el mapa de El Salvador. Y ustedes dicen que lo van a colorear y en cada espacio deben de colocar el nombre del tipo de bosque. Ahí les va a tocar investigar por internet. Por ejemplo, aquí tengo yo un par de imágenes. Y miren, en la zona aquí superior dice que aquí hay chaparrales y morrales, dice. En esta zona, pero aquí nos va indicando exactamente dónde. Porque si es aquí en la parte de arriba, son bosques de montaña que están en la zona norte, o sea, son pinares. Mire, quiere decir que si me voy al mapa que me han dado, este, este, mire, estos tres que están de este color verde, estos serían bosques de pino, ¿verdad? Este y este son bosques de pino. Ahora veamos esto. Aquí, mire, esto ya está cerca de lo que es la playa. Esto está cerca de la playa. Aquí estamos también. Y aquí también. Aquí estamos en Jiquilisco, la bahía de Jiquilisco, en Usulután. Quiere decir que es playa. ¿Qué tipo de bosque creen que hay acá si está cerca de la playa? Manglar. Bosque de manglar. Estos son manglares, ¿verdad? Este es bosque de manglar. Así que está fácil la actividad. Y los que están en café, que están en el interior, porque mire, este está acá en San Vicente. ¿Qué tipo de bosque será? De morro. Correcto, ¿verdad? Estos tres que son de color café, estos son bosques de morral. Mire, ya hicimos la actividad de manera fácil. De manera fácil. Entonces ya vimos que estos son bosques de pino, porque están en la zona norte del país. Estos que están en las zonas costeras son manglares. Y los que están acá en el centro, pues, estos que están aquí en la Unión, ¿verdad? Estos son de morro, ¿verdad? Bosques de morro. Así que esa sería la otra parte de la actividad. Y de ahí ya solo viene la autoevaluación. Entonces, así de fácil terminaría lo que es ya la guía de ciencias también. Está bastante sencillo, ¿verdad? Ya la logramos resolver. Así que no sé si tendremos alguna duda, alguna preguntita. O si estamos bien claros, ¿verdad? ¿Estamos claros entonces, niños? Sí. Sí. Muy bien, excelente. Me alegra mucho de que ya hayamos finalizado. Bueno, entonces estamos ahí con estas dos guías